continuar con nuestro estudio bíblico, respondiendo a estas preguntas, ¿cómo debo vivir en este mundo? Hemos estado viendo varios puntos importantes. Hemos visto el tema de la pobreza, hemos visto el tema de los recursos, y ya nos estamos acercando al final. Todavía no vamos a terminar, y hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía. ¿Ha escuchado usted esta palabra? ¿Qué se imagina usted cuando le hablan de un mayordomo? Lo que aparece ahí, ¿cierto? El mayordomo asesino. ¿Se acuerda de Batman? Que tiene un mayordomo. Ser mayordomo no es cualquier cosa. ¿Hoy existe ese trabajo de ser mayordomo? Sí, en los edificios y en los palacios. Todavía existen palacios. Ahora se llama administrador, pero es un mayordomo que está a cargo de todo. No pasa nada sin que esa persona no lo sepa. Todo pasa por esa persona. Justamente yo tengo ese trabajo en un edificio y hay muchas cosas que yo no sé que pasan por ahí. Bueno, gracias a Dios he ido avanzando y ahora casi todo pasa por mí, pero es una gran responsabilidad. Y justamente tiene algo que ver con nosotros como cristianos, porque somos responsables delante de Dios. Y vamos a ver que este mundo, todo lo que tenemos, no nos pertenece. Hemos hablado del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es algo que existe en la palabra y que existe en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico existe el derecho de propiedad. Por eso se condena el robo, como también aparece en la palabra, se condena el robo y la rapiña y todo eso. Pero en definitiva nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Vamos a avanzar. Mayordomía como principio básico. El principio básico en relación con la pobreza, que habíamos estado hablando, es el principio de la mayordomía. La verdad es que un hombre es responsable de lo que hace con lo que recibe. Usted no es responsable de cosas que no recibe, sino con lo que Dios le da o lo que usted tiene a su mano. Esa es su responsabilidad. No estamos llamados a liquidar nuestros bienes. Liquidar es deshacerlos. Es una palabra que se utiliza en general, porque usted puede liquidar sus bienes vendiéndolos, regalándolos, haciéndolos tiras, destruyéndolos. Usted puede hacer lo que quiera con sus bienes. Si quiere los puede quemar por ahí, los puede enterrar, se los puede dar a un perrito para que los muerda y los destruya. Los puede meter a una trituradora. ¿Ha visto videos donde meten cosas en una trituradora? O una prensa que aplasta cosas. A veces uno se queda mirando ahí, a las 3 de la mañana, cómo se aplasta ahí una bolita. Entonces, no estamos llamados a liquidar nuestros bienes, estamos llamados a dar según el Señor les haga prosperar. ¿Se da cuenta? No tiene que ver con una forma de recolectar bienes, y yo me los quedo todos, sino que hay un principio bíblico también que va en consonancia con la mayordomía, y es dar. ¿Qué es lo que hace un administrador? ¿Se queda con todos los recursos para él? No, si ve que falta algo allá, ¿qué tiene que hacer? Tomar y ponerlo allá. Falta acá, tomar y ponerlo allá. En mi caso eso es lo que yo hago y trato de hacer lo más posible, pero es muy difícil porque los recursos son chiquititos y hay unos tremendos hoyos que hay que llenar y uno trata de... pero es una tarea difícil. Y usted sabe que esto es en todo orden de cosas, como personal, como también en su hogar. Usted se puede dar cuenta que hay una mayordomía, usted tiene que tomar decisiones económicas, financieras, de lo contrario van a faltar cosas que son esenciales y no queremos llegar a eso. Como también a nivel, no solamente de empresas, sino también a nivel país. ¿Usted sabe de qué se trata el presupuesto fiscal? Ellos dicen, ¿cuánto van a gastar en un año?
y no se tienen que salir de eso. Vamos a leer lo que dice Génesis 2:15. Génesis, ahí en el segundo capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis 2:15. Yo lo tengo en la NTV, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios puso a Adán con una hamaca para que descansara en un paraíso tropical, como en el comercial de Kem. No. No vas a flojear todo el día, Adán. Yo te voy a dar una tarea. Lo interesante es, ¿qué hacía? Porque si bien muchos de los frutos, muchas de las cosas estaban a la mano, pero ¿qué hacía durante el otro tiempo? Quizás discutía con Eva también. Quizás arrancaba de Eva. Jugaba con los leones un rato. Dice la palabra aquí que Dios lo puso para que se ocupara de él, de Edén, y lo custodiara. Bueno, hay muchas teorías de que dicen que Adán era gigante, que al ser el primer hombre era un hombre con todas sus capacidades al máximo. No sabemos si podría volar, quizás podía volar, no lo sabemos. Pero lo custodiaba, porque era un lugar limitado dentro de la tierra. Porque cuando ellos pecaron, ¿qué sucedió? Fueron expulsados de ese lugar. Y el Señor ocultó ese lugar hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Hay un cantante que dice que cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Así que lo más probable es que esté acá el Edén. Sí. Es muy bonito Chile. Entonces, no sabemos si Adán estaba peleando contra los dinosaurios porque querían entrar para allá, no sé. Pero tenía una tarea, tenía que administrar, tenía que hacer algo. No quedarse descansando, esperando que todo pasara. Entonces, desde ese primer momento donde es puesto el hombre, ya Dios le dijo: tienes que hacerte cargo de la tierra. Tienes que prepararte, tienes que ponerte de pie cada mañana y hacer lo que yo te mando a hacer. Porque uno piensa que cuando estaba en el Edén era todo genial, así no existía el trabajo, pero sí ya había trabajo. Había algo que hacer. Y Mateo 25:21, que lo habíamos leído hace poco, Mateo 25:21 dice: el amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por lo tanto, Dios nos manda a ser administradores, mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y nosotros como seres humanos tenemos un llamado a administrar lo que Dios nos da, como también lo que nos pertenece a todos los seres humanos. Hay una distinción que se hace dentro del derecho, es los bienes. En una parte del derecho civil que se llama bienes. Es gigante, es un tremendo tomo que uno tiene que estudiar, y se clasifican los bienes en inmuebles, muebles, en animales domesticados, animales salvajes, cosas semovientes, pura cosa rara. Y uno lo tiene que aprender de memoria. Y ahí empiezan los laboratoristas, empezaron a decir: ¿y qué pasa si yo domestico una hiena en mi perro? No deja de ser hiena, igual se lo va a comer en algún momento de descuido. Si eso sucede. Por eso, hermanos, no han podido utilizar las cebras como caballos, porque nunca se han podido domesticar, domar, pero sí los caballos. Y vemos en este caso que Dios también estableció algo que es de la humanidad. ¿Qué es de toda la humanidad? El planeta. El planeta es de la humanidad.
Vemos exploradores que dicen, mire, esto es una maravilla del mundo. Vemos esta montaña que es un paraíso, una bendición de Dios para Chile. Si bien tenemos la jurisdicción, pero no es de Chile, es de Dios. Dios lo creó y debemos cuidarlo. Por lo tanto, los cristianos, los hijos de Dios, somos los que más deberíamos preocuparnos de que este planeta esté bien cuidado. ¿Por qué los océanos se llenan de plástico, de petróleo, de cosas que destruyen a los animales que están ahí? Es por la ambición, por la maldad. Y no echan la culpa a nosotros que no tenemos nada que ver. Dejen de usar plástico. Y así tantas cosas. Por eso Dios nos ha llamado a administrar bien en todo sentido. Porque esta palabra, hermano, usted puede decir, sí, pues yo qué voy a hacer, pero esta palabra también la tienen los gobernantes, también la tienen los reyes de este planeta. Y Dios les dice que tienen que administrar bien, tienen que delimitar. Usted sabe, hermano, todo el polvo, la polución que levanta el construir un edificio, un condominio. Y eso está regulado. Hay que pedir permisos a una comisión ambiental. Usted sabe que existen las comisiones ambientales donde ven si se afecta o no. Yo tuve que hacer debate y cosas en la universidad de eso, y yo era un ambientalista total, de cartón, para la nota nomás. Pero en la realidad, hermano, son personas que van, miran y dicen, ya, si se puede construir, ya, listo. Por eso, después, hay problemas. Pongamos una refinadora aquí nomás al lado de la gente, no va a pasar nada. Y así tantas cosas. Y qué decir de todas las cosas que se mueven por debajo, que son de dinero, que tergiversan todo. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a administrar en todo sentido todas las cosas para su gloria. Vamos a avanzar aquí. Mayordomía en el Nuevo Testamento. Oikonomía, que viene de dos palabras griegas. Oikos, el yogur. ¿Qué significa casa? Eso significa oikos. Por lo tanto, cuando usted vea yogur va a decir, yogur casa. Y nomos, que significa ley. Raíz de la misma palabra que utilizamos nosotros como la economía. De hecho, eso no es parecido, oikonomía. Es la economía, que literalmente significa gobierno de la casa. Cada casa es un gobierno. Hay alguien que gobierna y toma decisiones, independientemente de quién sea. Hay casas donde el papá toma la decisión, hay casas donde la mamá toma la decisión, hay casas donde toma el abuelo, hay casas donde el hijo toma la decisión y los padres acatan y así. Cada uno tiene su forma de... Y hay casas donde la persona vive sola y se manda solo. Y el perrito toma las decisiones. Por lo tanto, esta palabra, o economía, viene de esto, de esta raíz. El mayordomo no era el dueño de la casa, sino su administrador, que era el que tomaba decisiones en la casa. ¿Se acuerda usted de José en la casa de Potifar? ¿Quién era el dueño de la casa? Potifar. ¿Quién era el mayordomo? ¿Quién ejercía la oikonomía? José. Porque literalmente dice que el hombre le entregaba todo y se olvidaba de todo. Lo único que le preocupaba era que lo que comía. Nada más. Como diciendo, ya no me gusta la yuya, sirve mi marraqueta. Yo creo que tener mi marraqueta aquí. Eso se preocupaba de eso nomás. Es un ejemplo. Todo lo demás estaba a cargo de José. Imagínense. Usted pensaría en tener una vida así, donde usted no se preocupa de nada. Si llega a la casa, está todo listo. Es genial. A veces uno dice, no tengo tiempo porque
trabajo, llego a la casa, tengo que seguir haciendo aseo, haciendo cosas, después ir a comprar, hacer tantas cosas. Y yo digo, ¿cómo lo hace la gente que tiene quizás cosas más grandes? Casa con más habitación y todo eso. Contrata gente. Llegan a su casa y está todo listo, está todo lavado. Porque lo hacen otras personas. Bueno, son esas casas donde tienen jardinero, tienen ama de casa. Y muchas veces esa ama de casa es jefa de otras amas de casa que trabajan ahí mismo. Pero en el caso de uno, es uno el mayordomo, el que la hace todas. Y eso también tiene que ver con la administración. Y ahí hay una pelea diaria, ¿cierto? Con los hijos. Por lo menos, mínimo, por favor, te lo ruego, haz tu cama. Lo mínimo que se te pide. El mayordomo no era dueño de la casa, sino su administrador. La economía bíblica reconoce a Dios como el propietario último de la tierra y que el deber del hombre es administrarla responsablemente. La tierra es de Dios. ¿Debemos amar lo que Dios ha creado? Sí, pero recordemos que es de Dios. A nosotros nos da pena sacrificar a animales. Pero cuando Dios mandaba sacrificar animales, había que hacerlo porque Él es el dueño. Él los creó para eso. Y ahí guardamos un equilibrio. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente administradores de lo que Él nos ha entregado. Él es el último propietario. Él es el dueño de casa. Y eso tiene una gran responsabilidad para nosotros. Decisiones éticas en la economía. Cada vez que hacemos un juicio de valor o tomamos una decisión para hacer uso de bienes materiales, hemos tomado una decisión ética. El hombre ha sido llamado a ser mayordomo de la tierra. La Biblia expone principios básicos que abordan el quehacer económico. Debemos tomar decisiones de qué hacer con lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? ¿Qué vamos a hacer con esta plata? Vamos a tomar una decisión ética. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y ahí puede haber una discusión. Si compramos la tele, una tele nueva, o renovamos el lavamanos. Cada vez que hacemos un juicio de valor o tomamos una decisión para hacer uso de los bienes materiales, hemos tomado una decisión ética. Veamos lo que es mejor. Hay personas que tienen tremendo auto, tremenda televisión, pero están dentro de una toma, puede ser. Ellos tienen otras prioridades. Y pueden haber muchas razones. Pero vemos que cada uno tiene una prioridad diferente. Hay personas que prefieren vivir endeudados toda su vida y en su mente está nunca subirse a un transporte público, es bajarse de nivel. No suben al transporte público, nunca lo han usado, pero prefieren vivir una mentira. Hace poco, hermanos, vi porque bueno, yo ahí estoy en varios grupos de Facebook de abogados, y ahí a veces escriben sus cosas, y había un joven que decía que él tenía un buen trabajo, pero lo despidieron, y de forma independiente le ha ido muy mal, y él dice que lucha con mantener su estatus frente a los demás. Dice que él como que no puede salir caminando de su casa porque él tiene auto. ¿Cómo se va a ir en micro? Como el abogado del barrio, una cosa así. Y dice que no tiene. Pero se consigue, habla, no sé qué, se endeuda y dice, no puedo ya sostener esta imagen que tengo mía, que es falsa, porque no me alcanza, no tengo. Y todos obviamente le decían, deja de hacer eso, nadie se fija en eso. Pero se dan cuenta como la gente a veces quiere vivir algo oculto. Sobre todo ahora con las redes sociales, que estamos excelentes, está todo bien,
que nadie sepa que nos ha ido mal, que estamos apenas, y todo eso es superficial. Como yo lo mencionaba hace un tiempo, como un otro colega me decía, ese auto no es de abogado. Bueno, tú anda, comparte tú un auto de abogado, pero ese me sirve y está excelente para mí y estoy más que sobrado y estoy más feliz por lo que el Señor me ha dado, nada más. Pero andar aparentando cosas, y así a veces caemos en eso. Y tenemos que tomar decisiones que a veces van a ser difíciles, donde podría darme un gusto, o este dinero era para algo, o para las vacaciones. No sé si a usted le ha pasado que ha tenido que sacrificar vacaciones o algo, porque surgió algo. Pero son decisiones que uno toma como ya adulto, podríamos decir. Y hay que hacerlo. O una enfermedad o algo. Y eso son decisiones éticas. De decir, esto es por superior a esto. Un ejemplo de diversión, eso va a pasar. Pero esto es superior. Por ejemplo, mi salud es más importante que eso. Y así tantas cosas, tantas decisiones que tomamos. Y eso Dios lo está mirando. Porque podemos endeudarnos, podemos sacar crédito, no hay ningún problema para algo que va a traer un beneficio y está bien. Pero ¿hago yo lo mismo para las cosas del reino? Yo cuando tenía mi stand de libros, la gente igual encontraba que era caro, pero viendo en realidad una Biblia, hermanos, es barato para la calidad que son. Yo tengo muchas Biblias, por lo mismo, porque encuentro que no es una inversión que es para el reino. Pero vamos a un centro comercial y encontramos que no es tan caro pagar 100,000 pesos por un par de zapatillas. Entonces ahí uno tiene que a veces entrar en decir qué es lo más importante para mí. Si algo para el reino, no digo que sea malo, pero a veces a lo que me refiero es que lo espiritual, las cosas del reino las tiramos para abajo. Y no debería ser. La palabra es nuestra base de acción. Vemos en la Biblia una preocupación por la equidad, la laboriosidad y la compasión. No es casualidad que prácticamente todos los sistemas económicos importantes de la cultura de Occidente hayan apelado en un punto y otro a la Biblia para sus estipulaciones. La palabra de Dios es base para tomar decisiones respecto a la economía. A Dios le interesa que tengamos sabiduría en ese sentido. Y en esto, hermano, incluye, aunque a usted le duela y a mí me duela, el pago de impuestos. Hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús los pagó. Él nos dijo, da a César lo que es de César, como, una frase célebre. Él pagó. Por lo tanto, si usted tiene que pagar algún permiso de circulación o tiene que pagar algo o una contribución, hágalo y esté tranquilo a su conciencia. Que no lo anden persiguiendo después el fisco y cosas raras, no sería lo ideal. Pero vemos en la Biblia que Dios le preocupa que seamos equitativos en todo, que seamos laboriosos. O sea, ¿qué quiere decir? Que trabajemos en pos de ganarnos el sustento. Y también la compasión, o sea que guardemos las proporciones. Y no es casualidad que todos los sistemas económicos importantes del mundo hayan apelado de un punto a otro, en ese sentido, a la palabra de Dios para estipular su economía. Y hay principios, hermanos, que son bíblicos y que están basados en nuestro, por ejemplo, en el sistema económico de Chile, existe muchos puntos que tienen que ver con distribución de recursos para las personas que tienen menos. Y eso tiene que ver con la equidad de que los que tienen menos, ayudarlos para subir. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que nos guía a nosotros como hijos de Dios para tomar buenas decisiones.
Debemos recordar que vivimos en un mundo caído, donde la única forma en que podemos tener igualdad de bienestar económico es pasar por alto el principio bíblico de la equidad para alcanzar la igualdad. Tendríamos que penalizar a los que ganan sueldos más altos tomando sus bienes y distribuyéndolos entre aquellos que han sido mayordomos menos que responsables o cuyas capacidades y servicios tienen un valor financiero menor para los demás. Semejante principio transgrede la noción bíblica de justicia. Una cosa es ayudar a los que tienen menos a surgir y otra cosa es cortarle la ala a los que están tratando de surgir acá. Y ese es el problema. Y ahí hay un cuadro de lo que significa la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque en realidad no somos todos iguales en ese sentido. Porque no es lo mismo una persona que se esfuerza cada día a otro que está ahí relajado esperando que le den todo. Por lo tanto, equidad podríamos decir que es lo que necesita cada cual para surgir en ese sentido. Hay personas que necesitan menos y otros que necesitan más. ¿Te acuerdas cuando Dios envió el maná? Dios les dijo, saquen de acuerdo a sus necesidades. Dice, los que sacaron poco, no les faltó. Y los que sacaron mucho, no les sobró. Porque tiene que ver con cada necesidad. Si usted tiene una familia pequeña, quizás sus necesidades no van a ser tantas, pero si hay una familia grande, también va a ser mayor y va a ser distinto ese sentido. Por eso, usted sabe que hay sistemas que buscan la igualdad, entre comillas, atacando a los que están tratando de surgir. Y el otro día veía un video de un abogado que él decía que él trabajaba en la Tesorería General de la República y él dice, lo peor que te puede pasar es que te vaya bien en tu negocio. Porque el fisco te va a castigar. Porque hasta cierto punto te permiten y ya después eres considerado una empresa, no una microempresa, una pyme. Ya eres una empresa. Entonces, por lo tanto, la categoría de impuestos se eleva. Y si tú estás recién creciendo, ¿qué va a suceder? Vas a decir, bien, vamos bien, pero va a venir y te va a decir, págueme, y te matan. Y eso lo decía él. Por lo tanto decía, ¿por qué? Porque la gente de golpe empieza a surgir y ahí no hay problemas. Por lo tanto, porque este mundo está caído, como ahí decía. Está caído. Hay pecado. Por eso a veces nosotros decimos, no, el mundo ideal es que yo ponga una empresa y me vaya bien y soy millonario. No, hay cosas que están ahí para frenar. Y la puso el mismo hombre, pensando que sería lo más justo. Por eso, la noción bíblica, como aparece ahí, es la equidad. No sé si ustedes, hermanos, los que han leído la Biblia completa, ¿han encontrado algún concepto de igualdad en la Biblia? Somos todos iguales en Cristo. Hay algunos conceptos, pero en el sentido de la salvación. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Pero todos somos iguales en cuanto a nuestra forma de ganarnos las cosas. No. Ahora, no estoy haciendo una defensa del sistema económico y otro no, sino simplemente lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos quiere bendecir en todo sentido, sí. Y lo dice Salomón, no hay nada mejor que el hombre se goce en el fruto de su trabajo. Que se esfuerce, que gane algo y después descanse. Diga, esto me lo gané yo.
Y gracias, Señor, porque tú me ayudaste a ganarlo. Y hermano, si usted gana algo, gana dinero o gana algo, no se sienta culpable por disfrutarlo. Disfrútelo. Porque hay mucha gente que no tiene noción de Dios y disfruta. Esto me lo gané yo y lo disfruto. Bueno, cada uno con su cosa, pero bueno, principalmente yo, cuando tengo que comprar muchas cosas, me siento muy culpable. Pero después digo, es necesario comprar estos pañales. No, sí, es broma. Obviamente que es necesario para que no haya problemas ahí con el bebé. Hay que cambiarle eso. Pero en este sentido, Dios lo que desea es darnos a cada uno. Por eso, hermanos, si usted se esfuerza, y esto en todo sentido, tanto en la parte material como en lo espiritual. Si usted busca a Dios, si usted conoce más de Dios, hermanos, hay personas que están toda la vida en la iglesia y siempre van a ser los mismos en el sentido de que no han crecido espiritualmente y como yo les decía, no han dado lo que ellos ya tienen. Mientras que otros comienzan a invertir, hay personas que invierten en cursos, en libros, empiezan a ir a seminarios y luego vemos que esas personas son utilizadas, son puestas en puestos de liderazgo en iglesias o en lugares y Dios lo bendice. Hay un pastor que es joven, es un poquito mayor que yo nomás, yo lo trato de usted nomás, debería tratarlo tú, pero es usted. Y él dice que reunión de pastores que había, él iba. Seminario que él iba. ¿Y sabe cuál era su profesión? Él era vendedor de celulares, ahí en el mall del 14. Eso él trabajaba. Y el Señor lo llamó. Y el Señor lo empezó a bendecir. Y el Señor lo llamó a irse a Talca. Y Dios lo llevó para allá y el Señor lo ha bendecido enormemente. Y él me decía que era de un grupo de jóvenes. Y los demás, ¿qué pasó? No sabemos. Pero Dios lo puso en un lugar donde es de bendición. Si usted busca al Señor, el Señor lo va a bendecir. El principio de producir. ¿Ha escuchado eso? Hay que producir. Si hemos de alimentar al hambriento, vestir al desnudo y dar abrigo al indigente, debemos ser capaces de producir los bienes necesarios para suplir estas necesidades. Si dice la Biblia que el que te pida la camisa, entrégale también la capa o la túnica, entrégale. ¿Y quién hizo esa ropa? ¿Alguien la tuvo que producir? Alguien tuvo que tomar la ovejita, trasquilarla, trabajarla, hacerle el hilito, y otra persona la tuvo que tejer. Hay una producción. Si viene una persona y me dice que deme un pedacito de pan, y yo voy a mi despensa, saco un pan y se lo paso, alguien tuvo que hacer ese pan, alguien se tuvo que levantar a las 3 o 4 de la mañana, no sé a qué hora se levantará esa gente para poder estar ya en su trabajo haciendo pan y a las 6 saliendo ya. Alguien tuvo que en ese molino hacer esa harina y así. No sucede, no aparece de la nada por arte de magia las cosas. A veces, no sé si usted se ha puesto a pensar en cómo está en su mesa servido todo y todo el proceso que tuvo que haber desde que salieron las materias primas hasta que está ahí. Y ahí uno dice, es barato esto, para toda la pega que hay detrás. Y es una bendición. Pero a veces lo damos por hecho. Por eso, si hemos de suplir estas necesidades, hay que producir estos bienes. Esto en el sentido general, pues no le digo a usted que se ponga a hacer pan y cosas así, sino que como seres humanos tenemos que generar estas cosas. La vida física del hombre depende de la producción. Nuestra vida depende de la producción, si no, no comemos. Si no hay estos feriantes que van allá al centro de distribución de vegetal y todas esas cosas, sería muy difícil para nosotros obtener eso. O tendríamos que ir a los supermercados donde ellos pueden manejar los precios como quieran, o puede haber escasez, porque no sé si a usted le ha pasado que de repente no pudo ir a la feria, va al supermercado y no hay nada tampoco, o está lo peor así.
Como el fin de semana largo, a mí se me acabaron algunas verduras, una fruta, y fui al supermercado, no dejaron nada los del fin de semana largo. Y ahí uno ve lo dependientes que somos de todo esto, de los bienes que se producen. A menos que fabriquemos ropa, estaremos desnudos. A menos que construyamos casas, no tendremos refugio. Dios se preocupa por el cuerpo humano tanto como por el alma humana. Por lo tanto, la producción se convierte en una preocupación ética vital para los cristianos. Y lo bonito de todo esto, hermano, que de toda esa producción están hijos de Dios trabajando ahí. Y usted y yo podemos estar ahí también. Nuestros hermanos de Itagüillo, ellos producen, ellos van a las cosechas, van a las temporadas ahí para recibir esa bendición. Por lo tanto, el ser humano está llamado a producir. Y todos necesitamos de cada uno, de esas personas. Por mucho que sea pecadora, todo eso, finalmente es algo que nosotros necesitamos. Usted va a la feria y puede ver alcoholizado al que le está vendiendo, que es normalmente. A mí me piden disculpe, casero. No se preocupe, ya está entonado día domingo, ya, último día. Está bien. Pero es un llamado, un principio que Dios le ha dado a todo ser humano. El concepto de utilidad. Los que no tienen dinero no pueden adquirir las herramientas que necesitan para aumentar la producción. La fabricación, la compra y la mantención de las herramientas cuestan dinero. Porque aquellos que trabajan con sus herramientas, si se le echa a perder, ¿qué tienen que hacer? Mandar a arreglar o comprar otras. Y eso cuesta dinero. Utilidad es el elemento necesario más importante para que haya capital disponible para comprar herramientas, para aumentar la producción y para aumentar el bienestar material de una nación. Y a veces esa palabra no nos gusta mucho, pero todos tenemos una utilidad, en el sentido de una ganancia. Porque eso también lo podemos ocupar para un gustito o para ahorrar. Cada uno puede hacer con su utilidad lo que quiera. Incluso para regalarse a una persona que tiene necesidad o para comprar un regalo. Por lo tanto, es un concepto que está dentro de lo que Dios ha creado. Voy a avanzar aquí. Necesitamos de otros. El concepto de utilidad se ha vuelto prácticamente una obscenidad en el vocabulario del hombre moderno. O sea que las personas de hoy en día, si no hacen algo, si no le va a traer utilidades, no lo hace. He visto esos programas donde dice, ¿por qué invertiría contigo? A ver qué gano yo. De estos tiburones. ¿Qué gano yo? ¿El 10%, el 20%? El motivo de la utilidad está en el centro de todo intercambio económico. El objetivo o propósito del intercambio económico es siempre y en todo lugar la utilidad. Yo hago un intercambio porque me conviene. Yo voy al almacén y entrego mi dinero en favor de lo que yo quiero comer. Es en favor mío o de mi familia. ¿Y qué es lo que quiere esa persona? Quiere tener dinero porque por eso está produciendo eso. Y esto es importante porque nadie es completamente autosuficiente. Yo me quiero ir al sur con una vaquita y vivir de la vaquita. Igual va a necesitar de otros. Cada persona depende en alguna medida de los dones y talentos de producción de otras personas. Necesitamos de otras personas. Lo que produce otro yo lo necesito. Y así. Y qué bueno que vivimos en un país donde hasta el momento funciona bien. No hay escasez en ciertas cosas. Y esto también nos trae humildad. Cada uno Dios lo ha puesto para tener una necesidad. Y en todo sentido. Porque yo digo, ¿hay necesidad de, por ejemplo, de abogados? Sí, hay personas que necesitan abogados para hacer sus trámites. Y hay una necesidad, y yo la suplo en ese sentido. Y ellos ahí me dan mi recompensa. Y yo voy y con ese dinero le compro a otro. Y así, ¿se da cuenta cómo va?
Y eso sería, se acabó. Dios nos ha hecho mayordomos, administradores de todo lo que Él nos ha dado. Y este mundo, hermano, le pertenece a Él. Si usted, hermano, en algún momento tiene que pagar algo, en el nombre del Señor, hágalo y el Señor le va a proveer. Y si usted está apretado, entréguele esa ansiedad al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él es bueno. A veces digo, ¿por qué tengo que acudir a esta persona o a este profesional si el Señor todo lo sabe? ¿Por qué no me revela en un sueño? Pero por eso el Señor también ha creado capacidades para también, por ejemplo, ir a un dentista, a un psicólogo, a un terapeuta y así tantas cosas. Yo lo conversaba con mi esposa, que a ella igual le han hecho instrucciones y cosas con su bebé de parvularia, pero ella es educadora de párvulo. ¿Pero por qué tú no le enseñas? Dice, porque no es mi especialidad. No, hay ciertas cosas que ellos manejan más que otras personas y necesitamos de los otros. Y yo también. Hay muchas cosas que yo no sé cómo hago, por eso tengo que derivar a otras personas que son expertas en otras cosas. Porque todos en ese sentido nos necesitamos unos a otros. Y eso lo ha hecho Dios. Les invito, hermanos, a que se ponga de pie, vamos a orar y a que Él nos bendiga. Bendito Dios, te damos las gracias porque tú nos has dado capacidades a cada uno de nosotros. Nos has dado el don, los talentos para poder crecer, para poder madurar en ti. A muchos, Señor, nos has dado la capacidad, Dios, para producir, Señor, aquellos recursos necesarios para sustentar nosotros mismos como también a nuestra familia. Eso te lo agradecemos. Porque tú nos has dado la inteligencia, tú nos has dado la sabiduría, tú nos has dado las manos, nuestros pies, nuestra capacidad física, todo. Gracias, Señor, porque esta tierra produce el fruto cuando es trabajado. Gracias por los animales, gracias por todo lo creado. Gracias por el agua que desciende de los montes, de nuestra cordillera, que también la utilizan, Señor, nuestro país para poder suplir esa necesidad. Gracias porque podemos tener electricidad, gracias porque podemos tener tantos bienes, Dios, que facilitan nuestra vida. Y eso solamente te lo agradecemos a ti. Gracias a Dios porque esa misma tecnología facilita el correr de tu palabra, tanto en internet como también de forma física, en las impresiones de la palabra de Dios, que cada día son mejores. Y eso es para tu gloria. Mi Dios, te damos las gracias por todo lo que nos has dado y te pedimos que tú suplas toda necesidad y principalmente nos des la capacidad para poder producir lo que tú quieres en nosotros, tanto material como espiritual. Produce en nosotros ese fruto, Señor, y ayúdanos a ser diligentes, a no quedarnos, Señor, descansando o durmiendo o esperando que pase el tiempo, sino a ser diligentes, Dios, en ti. Tu bendición sea sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, y ayúdanos a ser buenos